Buenísimas, buenísimas, recontra, buenísimas mañanitas. Me encanta estar. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado, que te vas a conectar, y aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 24 de abril de 2014. El programa es el número 739. Tengo aquí un error. No, 738. Me confundí porque estoy nerviosillo. Hoy es el penúltimo capítulo. Tanta sabiduría, tantas cosas que hemos aprendido, que yo he aprendido. Que el espíritu de sabiduría nos ilumine, descienda sobre nosotros y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. El último capítulo, entrega número 39 del licenciado Enric Corbera, la biodescodificación. El programa de ayer todavía me tiene pensativo, porque es que conozco varias personas con dificultades. Y ahora más o menos interpreto de dónde viene. Póngale. La función transgeneracional. El niño puede recuperar para sí solo los fantasmas de la línea paterna el día en que se identifique con él. La identidad sexual del hombre se construye en continuidad con la de su padre y la de su madre, repitiendo la relación de su madre con la sexualidad. Es por eso por lo que cuando un niño no vive con su padre, digo yo, en una forma coloquial, crece incompleto. La construcción de la sexualidad es vertical. La construcción de la sexualidad es vertical. Implica una transmisión vertical de padre a hijo y de madre a hija. La construcción de la sexualidad es vertical. Implica una transmisión vertical de padre a hijo y de madre a hija. Vertical puede interpretarse como una transmisión directa. Pero si el hijo no ve a su padre desde los 3 años, o desde los 4, o desde los 5, si la hija no ve a su madre desde los 3, de los 4, de los 5, un joven no podría dejar de cortejar a toda mujer padecía lo que se llama un don Juanismo. Resulta que su padre, que era militar, tuvo un accidente uretral que le dejó impotente. Toda su libido se había basado en este drama. Su don Juanismo era un resorte inconsciente para remediar la impotencia de su padre. ¿Cómo les parecen las guanabitas? La hija también puede heredar los traumas de su padre. Nunca debemos de olvidar que el niño o la niña primero salen de los testículos de su padre antes de salir del vientre de su madre. Muchos autores piensan que las enfermedades mentales, desde la neurosis hasta la psicosis, siempre se deben a un defecto de la función paternal. Lo cual quiere decir que si los padres actúan como las madres o si respaldan el poder de las madres sin reflexionar sobre su propio papel y su propio poder, ese comportamiento provoca que los niños tengan la impresión de no haber tenido nunca la oportunidad de reencontrarse con su padre. Y este es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo. Las madres que actúan como padres. Dios mío. En la edad cronológica tenemos 3 maneras de estar en el mundo. La primera es haber encarnado, claro. Por lo tanto, cuando hacemos un shock, un trauma, esto nos va a dar un problema corporal puesto que estamos en nuestras células. La segunda es estar disociado de su cuerpo. Es una manera de estar lo menos posible dentro de las emociones y de estar en el control en lo mental. Cuando estas personas hacen un shock, tienen síntomas cerebrales, migrañas, jaquecas, tumores cerebrales, crisis epilépticas, todas las patologías cerebrales y neurálgicas.
Una tercera manera de estar más disociados, como si estuviéramos desencarnados. Cuando haya un shock, no habrá problemas físicos, no hay problemas cerebrales, habrá un problema psiquiátrico, psicológico y de comportamiento. O sea, afectará a nuestra psique. Desde la perspectiva de la biodescodificación, los trastornos de la conducta tienen como finalidad la puesta en marcha de medios de adaptación a situaciones externas. Los trastornos mentales hay que considerarlos en su origen en situaciones en que el individuo se confronta con el medio. Los contenidos psicológicos y psiquiátricos se han de considerar como efectos y no causas. Son las respuestas a la adaptación a la nueva situación. Siempre hay que considerar los tres niveles del ser vivo, psique, cerebro y órgano, siendo siendo el sistema nervioso la interconexión que permite la comunicación entre estos tres niveles biológicos, afectando a los órganos del cuerpo, a la conducta y al comportamiento. ¡Wow! Ejemplos. 3 personas viven un conflicto de separación. La primera hace un eczema. La segunda tiene dolores de cabeza. La tercera tiene una necesidad de estar tocando constantemente a la gente, o puede tener una profesión como masajista o prostituta, con la pretensión de estar siempre en contacto con alguien. 3 personas tienen un conflicto de no sentirse a la altura de las circunstancias. La primera tendrá un conflicto de hipófisis. La segunda tendrá migrañas o un tumor en el tronco cerebral. La tercera se puede meter en política, siempre querrá ascender. Dios mío. Los trastornos de comportamiento son conflictos bloqueantes. Estas conductas tienen un carácter defensivo y se pueden presentar de una forma temporal, en espera de que los conflictos biológicos se resuelvan. Estas conductas permiten disminuir la presión de todos los conflictos para atenuar el estrés permanente, minimizar las somatizaciones en los órganos, las salidas de los conflictos, solución real que puede ser efectivamente realizada o dejada de vivir de forma conflictiva. B. La situación virtual en que el paciente le da otro sentido emocional a lo que le está ocurriendo. C. La solución de constelación de los distintos interruptores cerebrales que impiden o minimizan los efectos de las somatizaciones físicas correspondientes a las áreas cerebrales afectadas. Vendría a ser como la asociación de dos emociones. La hipótesis nos dice que las personas viven varios shocks. Ejemplos, el autismo. Oigan, miren, vean. Autismo es rabia más terror. Sin embargo, en el autismo no apreciamos estas emociones. Borderline, lo que se llama la frontera. Rabia más conflictos de identidad en el territorio. Vesícula biliar y recto. Está en el límite de la personalidad. La persona no puede controlar sus emociones. El problema puede ser que al biodescodificar un conflicto o shock, la persona pierda esta constelación de protección y genere un problema orgánico. En el caso del autismo podría generar un cáncer de laringe debido al terror. Mientras que la persona con borderline, es decir, con frontera, pudiera desarrollar un cáncer de recto. Porque cuando se cura uno de los dos conflictos, el que queda puede expresarse libremente dentro del cuerpo correspondiente al interruptor que está bloqueando, dando síntomas físicos. Todo esto dependerá de si es hombre o mujer, pues al biodescodificar un relé, las hormonas correspondientes al hemisferio subirán y no podrá sentir la otra emoción constelada, y eso hará que se manifieste un órgano en el órgano correspondiente. Los síntomas psíquicos implicados en los trastornos de comportamiento están presentes al mismo tiempo y en general cruzados en su correlación cerebral. Las áreas cerebrales correspondientes a cada conflicto se localizan en áreas y hemisferios cerebrales diferentes. Las conductas son combinación de estas dos. Como ejemplo, puedo citar el de un ser vivo que se encuentra fuera de su medio ambiente conflictivo de referencia. Esto lo provoca un estado de agitación. Esto le provoca un estado de agitación con el objetivo de volver a su origen. Si esto es posible, le provoca un conflicto de supervivencia en la tiroides. Entonces puede aparecer una constelación de desorientación espaciotemporal
cuya finalidad biológica es la preservación, pudiendo desencadenar trastornos de la retención de líquidos de más o menos intensidad. La emoción dominante puede ser el medio y la retención de líquidos en las piernas, por ejemplo. La emoción dominante puede ser el miedo y la retención de líquidos en las piernas, por ejemplo, le impide moverse. La finalidad de esta conducta es recuperar el medio. La finalidad de esta conducta es recuperar el medio, el arraigo, esperar tiempos mejores. Hay que tener en cuenta siempre que cuando nos encontramos con problemas de conductas profundas psiquiátricas, hay que tratar siempre el transgeneracional. Conflictos según las etapas cerebrales. Tronco cerebral. Contexto general nos sitúa en el recuerdo filogenético del animal de que para volver al medio ya no encuentra el camino adecuado. Esto provoca una respuesta de desorientación y trastornos de la personalidad. Siempre hay un conflicto de base que es la consternación. Las personas piensan lógicamente y no están paranoicas. Puede haber psicosis de desorientación espaciotemporal. Ejemplo, una persona tiene miedo a la carencia, se manifiesta en el hígado. Está a la derecha y le hacen una mala jugada, colon. Está a la izquierda. Esta persona puede hacer una constelación de consternación, está embrutecida, tiene dos conflictos arcaicos activos. La finalidad de esta constelación es asegurar la subsistencia. 2. Alvéolos afectados, miedo a la muerte y problemas de gónadas. Miedo a la pérdida también puede estar consternada. Recuerden que las gónadas en el hombre son los testículos, en la mujer los ovarios. Por ejemplo, en guerras o conflictos armados o donde la vida está en juego. Persona que tiene conflictos en el riñón y pulmón y en riñón e hígado. Esta persona se va a desorientar en el espacio. Si está involucrado el riñón y la tiroides, esta constelación puede provocar desorientación en el espacio-tiempo. Si es la tiroides y otro interruptor, entonces estará desorientada en el tiempo. Conflicto de vegetaciones. Son personas que exageran los detalles de pequeños problemas. Cuando hay un conflicto de pérdida, gónadas, se puede constelar mediante exageraciones, alucinaciones, cuya finalidad es trascender la situación conflictiva y hacerla más llevadera. Cerebelo, contexto general. La psicosis adquiere un carácter autista. Conflictos de territorio arcaico con conflicto de protección, territorio, hijo, nido, trabajo. La persona puede sentirse agredida en un primer instante y se quiere proteger. Hay un segundo shock en el que también se siente agredida, amenazada. La persona puede hacer un caparazón psíquico. La persona se puede poner en vacío emocional, seria, fría, insensible. Nos podemos encontrar con criminales pedófilos, gente que se dedica a hacer daño sin ton ni son. Cuanto más agredidos se convierten en más insensibles. Luis Alfredo Garavito. El sentido biológico, Pablo Escobar. El sentido biológico es de supervivencia. Me protejo para no ser agredido y me protejo emocionalmente. Ejemplo, una mujer puede presentar sus dos mamas hinchadas porque tiene un conflicto doble de protección hacia sus hijos y hacia su marido. Se encuentra en un vacío emocional. Su marido está enfermo gravemente y resiente una gran desprotección. El autismo es una solución de esta etapa. Es la solución psíquica frente a una gran inseguridad. Produce una gran inhibición emocional cuya finalidad es la protección. Una adolescente artista que vivía sus menstruaciones como una herida. Había en el clan un gran rechazo del sexo femenino transmitido de abuela a madre. Se siente desprotegida y a la vez agredida por su sexo, por su feminidad. Las mujeres de su linaje habían sufrido vejaciones. En esta etapa las metáforas pueden ser una forma de terapia adecuada, porque al disociar una persona que ya está disociada es una manera de asociarla. Una manera de hablar de nosotros es cuando no hablamos de nosotros. Por lo tanto, la metáfora puede tener unas características de disociación, transformación,
reasociación dentro de una seguridad, y una vez conseguido esto hay que hacer una reconexión con la realidad. Las técnicas de programación neurolingüística son muy interesantes en esta etapa. Otra terapia que hacemos muy a menudo es la del teatro o la de la película. Mi paciente está conmigo en la platea observando la historia. Comentamos la jugada y hacemos nuestras conjeturas. Entonces a la persona se le puede preguntar, ¿tú qué crees que resiente el protagonista de la película en esta situación? Luego buscamos el recurso y el siguiente paso es integrarla dentro del teatro o de la película y representar el recurso y revivir la situación de la nueva percepción. Salimos de la platea del cine o teatro, nos reincorporamos en mi despacho la realidad. Es un juego de teatro. Ejemplo, es el caso de una mujer que viene a visitarme por migrañas, está disociada. El conflicto programante se instala cuando a la edad de los 14 años, haciendo autostops, es violada por la persona que la subió al coche. En terapia solamente razonaba, el señor cuando me subió al coche se abalanzó sobre mí. Habla sin emoción, al agresor lo llama señor, emplea frases impersonales y distantes, a lo mejor fue culpa mía, se colocaba en un papel de justificación. Las personas que padecen migraña son personas muy mentales, controladoras, que buscan soluciones a nivel mental, que intentan explicarlo todo y razonarlo todo. Ay, sí, y tienen una respuesta para todo. Esto hacía que sus relaciones sexuales las relaciones le siguieran migrañas muy fuertes. Su síntoma mental era el vacío emocional. Estaba vacía de emociones hacia sí misma. Médula cerebral. Contexto general. Expresa delirios de grandeza o megalomanía. Los conflictos pueden ser muy variados, se basan en desvalorizaciones y movimientos con fuertes creaciones que determinan esta megalomanía para compensar esta desvalorización tan grande. En la tercera etapa la solución es, no quiero ser más desvalorizado. Por tanto, la solución es un conflicto de grandiosidad, es la megalomanía. Son gente que empieza sus frases por yo soy el más, su estrategia es pensar que en realidad son los mejores. Si han sido desvalorizados en el hombro izquierdo o el hombro derecho y le dicen, por ejemplo, estás cuidando muy mal de tus hijos porque los tienes abandonados y tu mujer te ha dejado porque eres un mal marido. Ellos están en la certeza de que son los mejores padres y maridos. Están en un delirio de grandiosidad. Hubo uno en Venezuela, ahora hay un mal alumno. Por lo tanto, los valores y las creencias dominan a estas personas y se comportan de manera que pueden realizar lo que piensan. Son personas que van a utilizar a los demás para su propia gloria. Es totalmente imposible que vean sus propios defectos porque serían demasiado insoportables para ellos. Rehusan cualquier cuestionamiento. El megalómano está obligado a tener buena opinión de sí mismo. Son personas que detestan que les tomen fotos o que los filmen. Acostumbran a tener un conflicto de desvalorización estética. Cuando se ven en una foto o en el espejo se asustan. En esta etapa también el conflicto de dirección que tienen que ver con las glándulas suprarrenales. Son personas que sienten, por ejemplo, que han tomado una mala dirección en el trabajo y con la mujer que se han casado. Personas que en terapia hablan y hablan para asegurarse de que los entienden y que no te equivoques de dirección. Hacen multitud de terapias y de tratamientos para no equivocarse, inclusive en Cuba. Siguen varias espiritualidades religiosas, tienen varios maestros. Una de las formas de tratar a estos pacientes es ponerlos asociados a cada una de estas personalidades. Pretendemos que encuentren un punto en común para unirse y tomar una dirección. ¿Por qué el mismo shock con el mismo resentir se va a ir preferentemente al cuerpo, al cerebro o a la psique? Esta pregunta me la han estado cuestionando mucho tiempo porque la respuesta de Hammer no me satisface. Hammer decía que cuando teníamos dos conflictos, uno en el cerebro derecho y otro en el cerebro izquierdo, era inevitable que se fusionaran los dos y esto generaba una enfermedad psíquica. Pero esto es totalmente falso, porque hay personas que tienen problemas en los dos hombros, por lo tanto están los dos cerebros implicados, sin embargo, está en el cuerpo. Una reflexión es,
¿Cuál es el último espacio de confort que me es accesible a mí? Así que tan pronto existe la vida, nos encarnamos y a medida que los shocks se van produciendo en una refracción de la materia y de manera excepcional, esto puede ocurrir desde el momento de la concepción. Son personas que no están en su cuerpo, son muy soñadoras, la vida en la tierra no les interesa. Una forma de reconocerlos es que tienen una mirada muy ausente y a nivel de cuerpo son como fantasmas. No molestan a nadie, pero no están realmente aquí. Las pruebas que pasamos en la vida pueden hacer que nos retraigamos y pasar del cuerpo al cerebro y del cerebro al psiquismo. Un elemento capaz de esto es el de la doble obligación. Un ejemplo es unos padres que se separan y el padre le dice: como eres mayor, puedes elegir con quién quieres irte a vivir, pero si te vas con tu madre, quiere decir que no me quieres. Y luego la madre va a ver al niño y le dice: tú sabes que soy muy abierta, tú escoges a tu padre o a mí, tienes que sentirte muy libre, pero si escoges a tu padre, quiere decir que lo prefieres a él. Otra tramposa. Este es típico de la doble obligación. No puedes escoger bien. A partir de este tipo de experiencia, la persona puede empezar a retraerse. También puede haber problemas transgeneracionales, personas que no se han podido o no han sabido comunicarse entre ellas, se comunican a través del niño. Corteza cerebral. Los conflictos de territorio en ambos hemisferios provocan la depresión maníaco-depresiva y según el grado de aceptación del tipo de conflicto, aparecerá la depresión o la fase maníaca. La manía se presenta en los relés del hemisferio izquierdo y la depresión en hemisferio derecho. Una gran masa conflictual puede hacer que el individuo tenga levitaciones, delirios, imagina su propio entierro, su muerte. Llegaron a ese estado. Constelación entre bronquios y laringe provoca un estado de levitación o de flotar, de no tocar en el suelo. Es una constelación muy protectora y no se aconseja tocar terapéuticamente. Estas personas se encuentran felices y con cierta euforia. Constelaciones de identidad, recto, y de tiroides, orina, son biomaníacas y presentan a menudo conductas agresivas. Será agresivo si hay predominio del hemisferio izquierdo. Será agresivo si hay dominio del hemisferio izquierdo de identidad. Ejemplo, el donjuanismo que vimos anteriormente. Constelación autista de la corteza se presenta entre dos interruptores, uno en el hemisferio izquierdo, pánico, y en el derecho, contrariedad en el territorio, los brazos de la madre. Constelación paranoica, como por ejemplo alucinaciones auditivas, personas que están hartas de recibir información, están formadas por constelaciones entre dos conflictos localizados en el mesencéfalo y la corteza. Otro ejemplo sería la persecutoria, que está formada por dos interruptores en la parte occipital de la corteza. Miedo a lo desconocido y a lo que viene sin saber qué. Constelación de timidez extrema y a la ansiedad acostumbran a tener relés cerebrales en la parte frontal, miedo al porvenir. Estas constelaciones protegen cánceres linfáticos, como por ejemplo constelación de hiperactividad. Hay que buscar la problemática con los padres y normalmente es muy maniático y el relé afectado está en el hemisferio femenino izquierdo. Constelación bulímica, formada por dos relés situados en el mesencéfalo izquierdo, rechazo, asco, repugnancia, de gran importancia protectora en la vida, y la corteza derecha de territorio. Finalidad de las conductas psicopatológicas: desorientación, recuperar el miedo, arraigo, esperar tiempos mejores, consternación, asegurar la subsistencia, inhibición, autismo, evitar la agresión. Megalomanía, recuperar la valoración, depresión, manía, agresividad, mantener el territorio, ausencia, pérdida de memoria, soportar la separación.
alucinación, euforia, trascender situaciones conflictivas. Paranoia, evitar peligros. Las constelaciones permiten al individuo sobrellevar la situación conflictiva, ya que estas conductas modifican la consecuencia de estas situaciones. Por ejemplo, las levitaciones que se expresan en la corteza cerebral son muy protectoras para evitar conflictos orgánicos. Debemos de entender que levitamos aquellos estados mentales donde el paciente tiene sueños y alucinaciones de carácter espiritual que llegan a situar al individuo en un nivel de conciencia favorable para conseguir la trascendencia. Se ha observado levitaciones en la remisión espontánea de tumores. Descripción de las conductas psicopatológicas. Estas conductas hay que considerarlas temporales a la espera del establecimiento de las condiciones del medio y entorno. Desorientación espaciotemporal, primera etapa. Es un doble conflicto relacionado con la salida del ser vivo de su medio habitual. En la especie humana es el desarraigo o problemas existenciales. Al intentar volver al medio y no conseguirlo, la desorientación provoca inmovilización, lo cual va a posibilitar recuperar el medio en el momento en que las condiciones se restablezcan. Normalmente se clasifican estos trastornos en la demencia o pseudodemencia. El sentido biológico de estas conductas es la preservación. Consternación. Hay que entender como un estado de abatimiento, se presenta como conflicto de base, relación con el doble conflicto de asimilación y eliminación de los nutrientes. La asimilación, no poder tragar la presa, y la conducta se puede expresar como acumulación de alimentos u objetos, delirio de pordiosero. La dificultad de eliminación, como en las situaciones de malas jugadas, embarradas, se observan en conductas de despilfarro o de eliminación de objetos, además de conductas extravagantes. El individuo puede padecer una sociopatía. ¿Qué opinan? ¿Cuántas personas conocen ustedes que clasifican en este capítulo? ¿Cuántos familiares? Podríamos ayudarles, sí, pero no diciendo, yo sé lo que te pasa, te voy a ayudar. Jamás. A estas personas hay que decirles, ¿tú qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal si ensayas? A mí me gustaría, pero nunca proponiendo nada directo o que ustedes aparezcan como la solución. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana será viernes y sale el sol. Y si no, destituyen a Petra. De todo un poco mañana. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, con Miguelito y mi familia. Hagan el balance del día, viernes, mañana. Hoy. Y si algo encuentran, invoquen al espíritu de sabiduría, perdonen, amen, agradezcan. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece. Y no se les olvide reír, pero por nada, nunca. Nunca se les olvide reír. Hasta mañana.